Y haríamos mal en dudar de las personas, ¿no? Porque cada uno de nosotros está en un momento diferente del proceso de seguir a Jesús. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Todos estamos en la dirección de seguir a Jesús. Lo importante, como decía la semana pasada, en ese caminar es la dirección que tomamos. No es ni correr, ni arrebasar y jactarnos de ello, ¿no? Ya te arrebasé, ya voy mejor que tú. No es así el asunto. Lo importante es estar en el camino, en ese angosto que sabemos, y lo importante es estar en la dirección de la tierra prometida, ¿sí? Porque alguien pudiera estar en sentido contrario y ¿cuándo va a llegar? Nos está alejando, ¿verdad? Entonces, seguimos con esta palabra que comenzamos la semana pasada, del método de Jesús, ¿sí? Y es bueno plantear esa meta, cómo la estamos visualizando. Dijimos que si la meta de Jesús está acá y Él comenzó acá, hay una ruta directa, ¿no? Una ruta segura, una ruta corta, eficiente, todos los adjetivos que podamos observar. Y nuestro trabajo como iglesia es acercarnos ahí, porque nosotros como iglesia tendremos algunas debilidades y algunas fortalezas. Y está mal, muy mal diría yo, señalar las deficiencias de otras iglesias, cuando deberíamos estar luchando con las nuestras, ¿sí? ¿O ustedes creen que ya alcanzamos esa madurez, ese perfeccionamiento como cuerpo? No digo como individuo, sino como cuerpo. Entonces, señala a otras iglesias que están más mal, es como que un poco, no se puede, esa palabra, poco objetivo, ¿no? Porque relativamente, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, que está muy lejos, ¿no? Nosotros como iglesia podemos estar así, ¿no? Podemos estar haciendo esto y en camino a la meta, y otra iglesia podrá aparentemente estar más lejos, por así decirlo, y llegar a ir en esa dirección. Y desde el punto de vista de Dios, como las iglesias que Jesús recriminó en Apocalipsis, todas tenían algo que mejorar. Entonces, a veces nos enfocamos en las cosas que están mal, pero de otros, y no de nosotros mismos. Y creo que tenemos toda la vida para luchar contra nuestros propios errores y pecados, como para estar mirando los de otros. Escuchen bien esto, no estoy diciendo que no debamos corregir y mejorar, sobre todo a los que Dios nos ha delegado ciertas responsabilidades. Lo que estoy diciendo es que nuestro enfoque debería estar en nosotros mismos. Por eso el Señor Jesucristo insistió en esa parte de Mateo 7, ¿sí es Mateo 7? De primero quita la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja de tu hermano. Desde el punto de vista quirúrgico, es como si tener una catarata y querer hacer una cirugía fina, ¿no? En otra persona. Entonces, obviamente la cirugía es importante, pero el Señor Jesús nos enseña esto, que primero debemos quitar esa viga. Y una viga, en comparación a una paja, es mucho más grande. Es decir, que nuestra vida debe estar enfocada en nuestros propios pecados, en nuestros propios debilidades. Lo mismo como personas y lo mismo como iglesias aquí, ¿no? No miramos a otras iglesias qué tan lejos están o tan cerca están de la meta, porque eso puede desesperarnos, ¿no? Si es una iglesia que está muy avanzada en ese camino, en mucho orden, en mucha unidad, podría desesperarnos. No, mira, es que nunca vamos a llegar a ser como aquella iglesia. O si nos comparamos con la que va abajo, podemos jactarnos y decir, vamos bien, y vean aquellos cómo están, ¿no? Entonces, es importante como iglesia, como decía el domingo, que comencemos a revisar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal con respecto a la esencia por la cual fuimos llamados. ¿Están de acuerdo? Quiero compartirles unos pasajes también el día de hoy, que se complementan de la semana pasada, y que el objetivo de esto, les hacía una pregunta hace rato, es tomar el camino que Jesús ha trazado para nosotros, para cada uno de nosotros como congregación y como individuos, y comenzar a caminarlos, ¿no? Si la meta, supongamos en números, son 50 kilómetros en un maratón,
¿qué hay que hacer para llegar a la meta? Cuando dan el banderazo de salida. Algo tan sencillo como comenzar a trotar, ¿no? A comenzar a moverte en la dirección. Entonces necesitamos saber con claridad, concretamente, qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia para comenzar a caminar o correr esos 50 kilómetros. Y la ventaja que tenemos es que nosotros no estamos solos. Aquí alcanzo a contar unos cuantos que debemos nosotros, como un cuerpo, empezar a caminar, ¿sí? ¿Qué significa que comencemos a caminar? Bueno, es la tarea se puede decir, de este mes de los miércoles, porque a partir a mediados del siguiente mes, más o menos, ya vamos a separarnos, ¿no? Para empezar a atender las diferentes caminos que cada quien lleva, ¿no? Debemos enfocar a algunas personas en algunas cosas que no saben a lo mejor porque nunca han estado aquí. Algunos de ustedes ya pusieron ahí en sus ojitos, ya tienen hasta 40 años en el Evangelio, ¿sí? Ya no tengo que enseñarles muchas cosas que ya saben. Sin embargo, hay otras personas que tienen meses que deben aprenderlo, por eso es la motivación es como la escuela, ¿no? No abre la escuela primaria y cada quien entra donde quiera. Primero andas a primero, después a segundo, después a tercero. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Que necesitan aprender paulatinamente. Porque todo lleva una secuencia, ¿sí? Primero es el kilómetro 1 y luego el kilómetro 2, ¿no? Si somos llamados como iglesia, tenemos que comenzar a caminar esos kilómetros. Yo les preguntaba al principio, ¿cuánto aman a Dios? Si podían decirme de una escala del 1 al 10, ¿en cuál se encuentran? Quiero escuchar números. ¿Nadie se atreve? A ver, vamos a hacerlo más fácil. Del 1 al 5, del 6 al 8, del 9 al 10, ¿en cuál se encuentran? Bien, muy bien o excelente, aman a Dios. Está muy difícil. Bien, del 1 al 5. Muy bien. Tal vez nos encontramos como de panzazo, ¿no? Muy bien, pero podemos amar mejor. Ahora, si yo les pido que comprueben, ¿cómo lo comprueban? No sé si algunos de ustedes han ido a sacar la visa. No. ¿Alguien de aquí ha ido a sacar la visa? 1, 2, 3. Ok. Cuando vas a sacar la visa te hacen como 3 preguntas o 4, la persona que está ahí, ¿sí? De esas preguntas, una de las más significativas es que tú puedas comprobar que vas a regresar. Y no nada más, no nada más que digo, no, nomás voy de viaje, ¿no? Y que le digas a dónde vas, sino que tú con documentos, que esos documentos de alguna manera u otra respaldan lo que tú contestas en el cuestionario, tú digas, no estoy interesado en quedarme. ¿Me explico? A eso voy. Si yo les digo, si están interesados en el Señor, en el reino de Dios, yo les creo que sí. Pero ¿cómo pueden demostrárselo? ¿Cómo podemos demostrar en un minuto al que nos da la visa que no estamos interesados en quedarnos allá? Y bueno, ahí metes tus cartas laboral o tus recomendaciones, ¿no? O algunas propiedades que puedas tener aquí para decir, mira, aquí tengo toda una vida. ¿Me explico? ¿Cómo tú puedes demostrar que amas al Señor? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque si lo dejamos al sentimiento, podemos caer en desesperación porque nunca vamos a dar el ancho de amar con todo lo que somos, como es el gran mandamiento, ¿sí? Y podemos sentimentalmente vernos tan desesperados de no llegar a ese ancho que vamos a decir, no, es que yo no amo al Señor, no lo demuestro. Y es peligroso eso, ¿sí? Hay muchas personas que dejan la fe porque piensan que no dan el ancho, porque piensan que no aman a Dios. Entonces, ¿cuál es un buen número o parámetro, un documento, como en aquel caso de la visa, que podamos demostrar cuánto amamos al Señor? Guardar sus mandamientos. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Ok. Conchi, ¿vas a decir algo? Con nuestro comportamiento. Con nuestro comportamiento. Muy bien. Obediencia.
Ok, pero suena muy general, ¿no? Puntualmente, o sea, si yo le digo al de la visa, pues es que yo sí me quiero quedar. Tengo muchas cosas aquí y está como que muy general. A ver, ¿qué tienes aquí? ¿Por qué dices? Y le empiezas a mostrar, mira, tengo una casa propia, tengo un trabajo que he durado 9 años en él, tengo a mi familia aquí, mira, mis ingresos son suficientes, etcétera. Empiezas a dar puntualmente, concretamente, mejor dicho, la evidencia. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Estoy de acuerdo con ustedes, pues tu comportamiento, nuestra obediencia o guardar los mandamientos. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que estamos creciendo y que están sumando esos puntos? Quiero dejar claro antes de que me respondan esa pregunta que la salvación no depende de los puntos, ¿no? La salvación es un concepto muy complejo que no podemos reducirlo a, si haces estas cosas o dejas de hacerlas, eres salvo o no eres salvo. Es un proceso, es una dirección que tomas, es una posición respecto a Dios y respecto al pecado que tienes ahora. Eso es ser salvo. Y si eres salvo, pues comienza a caminar y comienzan a cambiar cosas o tu vida está comenzando a ordenarse. ¿Están de acuerdo? Entonces no es como que algo que tengas que hacer y dejar de hacer para ser salvo. Uno es salvo por la misericordia y la gracia de Dios que se toma por medio de la fe. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero con respecto a la medición, a la demostración de nuestro amor al Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo demostramos? Y es ahí donde yo estoy tratando de llevar estas pequeñas enseñanzas de los miércoles a un punto donde cada quien debe tomar una decisión de seguir a Jesús, ¿sí? Y nos vamos a separar por edades, simplemente, no por logística, por edades. No es nada del otro mundo, ni porque hacemos acepción de personas, al contrario, porque nos interesa, separamos a los niños allá arriba y les damos lo que ellos requieren. ¿Están de acuerdo? Si no nos interesara, pues aquí todos, a quien entienda lo que agarre cada quien. No es así. Nos interesa que ustedes vayan creciendo. Entonces, sí me gustaría, hermanos, que pudiéramos determinar claramente, si somos un cuerpo que corre un maratón, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿cuáles son esos kilómetros que debemos recorrer juntos para llegar a las metas? ¿Sí? Un ejemplo. En la fábrica de zapatos, que siempre pongo de ejemplo. En la fábrica de zapatos hay un proceso y una secuencia de tareas hasta que el zapato queda terminado en caja, ¿sí o no? Todos más o menos lo identificamos. Los que trabajamos en una empresa de esas sabemos un poquito más del proceso, donde hay una banda, ¿no? Que va caminando y cada persona va haciendo algo distinto, ¿sí o no? Que va aportando para la formación de un zapato. Ahora, si nuestro trabajo como iglesia es fabricar discípulos, ¿sí? O aportar para que ellos crezcan, ¿cuáles son las tareas que debemos coordinarnos diariamente y semanalmente, cada quien, para aportar a eso? Y eso es a lo que quisiera llegar en este punto, que nosotros pudiéramos repartirnos las tareas. ¿Están de acuerdo que yo no puedo cambiar el mundo? Ni ustedes tampoco. Y toda esta introducción lo repito, hermanos, para mirar y recordar el método de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para echar a andar esta fábrica de discípulos? Que a su vez esta fábrica de discípulos es la manera en que el Señor está cambiando el mundo. O en otras palabras, en la manera en que el Señor está alcanzando su meta o salvando a las personas, ¿sí? Entonces nosotros participamos en ese proceso. Es increíble que Dios haya elegido a nosotros para alcanzar esa meta, ¿sí o no? Y curiosamente, no es curioso, más bien, esta meta de salvar es contraria a la situación actual de que la gente está perdida, ¿sí o no? Pero al principio no era así. Al principio, ¿qué fue lo que pasó al principio con Adán y Eva? Estaban dentro del paraíso y fueron expulsados. ¿Qué es el paraíso? Todo lo que tenga que ver con Dios y con el hombre unidos, cielo y tierra unidos. Cuando se separa la tierra del cielo,
¿Qué sucedió? El hombre fue excluido de la presencia de Dios, como dice Romanos 3, 23, excluido de la gloria de Dios. Y entonces el objetivo de Jesús es volvernos al plan inicial, ¿sí? Que es volver al paraíso. Y en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando? Que nosotros debemos participar en ese venga tu reino. Nosotros pedimos, ¿no? Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y quién hace la voluntad en la tierra? Nosotros. Y esa es la forma en que el Señor está regenerando la situación. Creó, hubo degeneración por el pecado y el Señor está regenerando todas las cosas. Y nos está usando a nosotros. ¿Queda claro cuál es la tarea tan grande que tenemos? Sí. O sea, es increíble, como les decía el domingo, o sea, nosotros no podemos hacerlo. Como Abraham no podía pensar a sus 75 años la promesa que Dios le dio de que tú vas a ser padre de muchas naciones. Tu descendencia no la podrás contar porque será como la arena o como las estrellas. Honestamente, ¿ustedes qué creen que pensó Abraham cuando escuchó eso? ¿Yo? ¿En serio yo? Lo mismo, cuando el Señor nos da esa misión, es la misma expresión. ¿En serio nosotros? ¿En serio nosotros vamos a participar en esa tarea tan importante? Pues sí. Y nuestras fuerzas, pues no, porque no podemos. Entonces es importante que entendamos la naturaleza de nuestra tarea. Es imposible en nuestras fuerzas. Pero requiere todo nuestro corazón, requiere toda nuestra atención. Y lo que quiero un poquito comenzar a continuar lo que la semana pasada vimos, hermanos, es la naturaleza de nuestra misión. Porque muchos pensamos o muchos creen que para seguir al Señor deben de dejar todo lo que hoy tienen. Es decir, aquí hay una enfermera, 2 enfermeras, 3 enfermeras, ¿no? Cuando llegan al Señor, supongamos que no conocían al Señor, las enfermeras, el Señor no les dice, dejen de ser enfermeras. A menos que dejar ser enfermeras se atraviese o vaya contrario a la dirección a la que vamos todos. ¿Sí? Otra cosa, en ese camino que tú ya tienes en tu vida cotidiana de vivo en tal colonia, trabajo en tal lugar, tengo este oficio, el Señor no te pide que modifiques ese camino o esa cotidianidad, sino que en ese camino lo sigas a Él. Y eso como que está raro en nuestros tiempos, ¿sí o no? Porque no, el Señor Jesús en aquel tiempo, los discípulos, se levantaban muy de mañana y luego los discípulos lo seguían, ¿no? Y el Señor comenzaba a caminar por la aldea y luego se iba para otro lado y ahí van los discípulos detrás de Él, ¿sí? Los discípulos que lo siguieron a tiempo completo fueron solo los 12, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, obviamente sí hay personas que son llamados a tiempo completo, pero no son todos. Y ahí hay como una pequeña confusión porque ponemos la vara tan alta en el sentido de que solo los 12 son cristianos. Pues no es cierto, hermano, no solo los 12 son cristianos, ¿están de acuerdo? Pero ahorita vamos a ver más adelante, más adelante pueden leer cómo el Señor mandó de 2 en 2 70 personas. Seguramente estas 70 personas no dejaron sus trabajos. No sé si me explico. Ya lo había dicho eso alguna vez. De 70, supongamos que en los 70 están los 12 incluidos. 58 son personas que trabajan de lunes al sábado de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Supongamos. ¿Qué deben hacer esas personas cuando el Señor les da una misión? Pues en cuanto cumplan con su responsabilidad, sumarse. No sé si me explico. Y los 12, todo el tiempo, sí están en esa misión, porque es su llamado, su vocación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me explico?
Entonces, yo creo que un problema del cristianismo es pensar que todos somos llamados como los 12. Y entonces, como nunca damos el ancho en actividades o tareas asignadas, pues nos desesperamos y decimos, no, pues yo no hago nada, no sirvo al Señor. Y cometemos un grave error. Porque, repito, los 12 sí tienen el llamado, pero de aquí, ¿cuántos son los 12? ¿Cuántos tienen el llamado aquí de los 12? Los 12 sí tienen mayor responsabilidad. Amén. Los pastores tenemos mayor responsabilidad. Y debemos hacer más cosas en relación a ese proceso. ¿Están de acuerdo? Pero los otros 58, estoy segurísimo que había mujeres ahí y niños que se sumaban al salir de trabajar de la escuela y seguían a Jesús. ¿Sí me explico? Y ya hacían tareas puntuales como esos 70 que fueron a sanar y a proclamar el Evangelio. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí dice, quería tocar ese punto brevemente porque es curioso, en Lucas 9:54, y eso va en relación con lo que dije al principio, que muchas veces queremos corregir todo, ¿no? Todos los demás. Amén. ¿Ya estamos ahí? Sí. Bueno, el contexto ahí es, lo voy a leer de 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para preparar alojamiento. Fíjense, samaritanos y judíos no se llevaban, ¿se acuerdan de eso? Pero ahí la gente no quiso recibirlo por una pequeña razón, ¿verdad? Que la intención de Jesús era llegar a Jerusalén. Jerusalén es la capital judía. Sí. Es enemigo, es como si, no sé, yo quiero ayudar a una persona y después me dicen, no, pero mejor me voy con los testigos de Jehová. Allá hay más amor. Entonces, entonces no te doy la despensa que te... ¿Sí me explico? O sea, hay esa enemistad de años y creo que es un error ayudar o no ayudar o dejar de hacer las cosas porque alguien no es como yo pienso. Bueno, esa gente no quiso recibir a Jesús. Entonces, cuando los discípulos Jacob y Juan vieron esto, le preguntaron. Fíjense, aquí me encanta eso porque, no sé, Es irónico. es muy parecido a lo que hacemos de repente aquí en el siglo XXI, las personas que no creemos igual que otras, ¿no? Señor, ¿quieres? ¿Qué dice ahí? Que hagamos caer fuego del cielo ¿A quién va a destruir? a los samaritanos, a sus enemigos naturales. ¿No es curioso esto? Y de repente, como iglesia, así reaccionamos. Y es ¿cómo les puedo decir? Está mal, ¿sí o no? Necesitamos esta lección aprenderla, hermanos, y entender que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, ¿sí? Y que el llamado para nosotros siempre es amar. O sea, si amar es siempre el método de Jesús, ¿ustedes creen que eso es amor? No. Un caso hipotético, imagínense que aquí los vecinos se juntan para que no nos juntemos, reunamos. ¿Cuál sería nuestra reacción, nuestro actuar con amor? Señor, destrúyelos. Señor, quebra de los dientes, y oramos como el salmista imprecatoriamente. Eso dice el versículo. Descienda fuego sobre ellos. Sí, eso dice, y también el salmista oró de esa manera, quebra de los dientes, ¿no? Pero una cosa es que el Señor recibe nuestras oraciones y nuestros más bajos impulsos, ¿sí? Sí. Y de entrada debemos comenzar a caminar hacia Él. No debemos esperar 5, 6, 7, 8, 10 años hasta que estés seguro de tu fe. Hay gente que no está segura y no se quiere bautizar nunca, ¿verdad? Porque dice, no, es que no estoy seguro. No eres apto para el reino de Dios, en palabras de Jesús. O sea, tenemos que llegar al camino, llegar a Él
y entender que llegamos a un punto donde Él nos ha puesto para caminar, para actuar, para aportar, para trabajar, para servir, para amar. Y si no lo estamos haciendo, y si no podemos demostrarlo, hermano, ni siquiera con cosas tan básicas como ser constante en la congregación donde me congrego, ser puntual en la congregación donde me congrego, ser amable con todos, respetarlos, soportarlos, ayudarlos. Si no puedo con eso, ¿ustedes creen que vamos a poder con algo más allá afuera? Decimos que queremos alcanzar el mundo y no podemos ni siquiera aguantar a nuestros hermanos en la casa. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos entender que nuestro camino no es sencillo y que implica, como aquí se ve muy radical, ¿no? Deja que los muertos entiendan a sus muertos. Y en la otra parte donde acabamos de decir, si amas más a tu padre y a tu madre, no eres digno de ser discípulo, no eres apto para el reino. ¿No suena demasiado fuerte esto para el Señor Jesús? Pero vuelvo a repetir, no tanto por Él, sino por nosotros, porque es un peligro amar más a algo que el reino de Dios, porque el reino de Dios es todo que tiene que ver con justicia, con paz y gozo, como dice Pablo. Entonces, si nosotros amamos más a Jesús y actuamos hacia el reino, hermanos, nada de nuestro actor va a ser sabio y nuestro actor va a ser amoroso. Y nosotros vamos a poder amar de mejor forma a nuestros padres, aunque en este momento ellos no entiendan lo que es amar de verdad. Y aunque en este momento ellos digan, no, si tú te conviertes a esa religión, dejas de ser mi hijo. Como se repitió eso mucho en el siglo pasado, ¿no? No sé si todavía. Pero cuando tú te haces caso a lo que dice Jesús y comienzas a caminar, comienzas a demostrar al amor a tus padres de una manera que en algún punto lo van a entender antes de que mueran. Deja que los muertos entiendan a tus muertos. Suena difícil. Y aquel que pone la mano en el arado, es decir, que llega a ser siervo de Jesús en el reino y mira hacia atrás, dice, ay, creo que estaba mejor en Egipto. No es digno, no es apto para el reino de Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿somos aptos para el reino? Y para responder eso no necesitamos tener 45 años en el Evangelio. Necesitamos entender quién es Jesucristo, qué es lo que nos ofrece. Y deberíamos tener de corazón lo que dijo este primer hombre que dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Dejaré todo aquello que se me atraviese. No preferiré ni amaré más a nadie en este mundo que a ti. Porque haciéndolo así voy a amar mejor a las personas. Y se las voy a demostrar de mejor manera. No es que yo tenga que renunciar a mi trabajo, no es que yo tenga que renunciar a mi familia, al contrario. Tengo que comenzar a amar a Jesús porque solo amándolo a Él y siguiéndolo a Él, sé cómo amar de verdad a los demás. ¿Sí me explico? Y comencé diciendo eso, no tenemos que dejar nuestra vida cotidiana para demostrarle amor al Señor. Lo que sí tenemos que comenzar a hacer, hermanos, es a actuar y a demostrar ese amor. Y debemos elegir y escoger qué tareas hacen que sí demuestre mi amor. No, es que yo lo amo mucho, le canto bien bonito, sí, está bien, pero ¿qué más? ¿Sí? Y a veces ahí los líderes de alabanza se pelean con la gente, ¿no? Ustedes no aman a Dios, ni siquiera pueden levantar sus manos. Y es parte de, y yo entiendo el sentir. O sea, si nosotros no podemos, en un momento que está diseñado para eso, rendirnos a Dios, ¿realmente lo hacemos en casa? Es difícil. Obviamente hay de personalidades a personalidades. No, si yo no soy expresivo, pues no voy a gritar ni a revolcarme ahí, ¿no? O a simplemente, no sé. Y hay alguien que sí, se alegra porque así él es, ¿me explico? Entonces tenemos que definir qué es lo que nosotros nos ayuda, nos hace crecer en amar al Señor, porque ese es el gran mandamiento, y en amar al prójimo. Y entonces vamos caminando juntos todos en el momento en el que estás como creyente para esa dirección. Y si alguien te pide que demuestres cómo amas al Señor, lo que acabamos de leer con el apóstol Santiago, ¿no? El que dice que tiene fe y no tiene obras, su fe es muerta. le es vana, en otra versión.
La Reina Valera está muerta. Si nosotros decimos amar a Dios y ni siquiera estamos dispuestos a dejar de hacer algo para dormirnos más temprano y levantarnos más temprano para encontrarnos, si no estamos dispuestos a ser constantes y asumir nuestro oficio de ser miembro de la familia, siervo de Jesucristo, como el atleta que se abstiene, hermanos, no estamos aptos para el reino. Y eso es una palabra fuerte, ¿sí o no? No ser apto para el reino. Pero la finalidad, el deseo de Jesús no era desanimarlos. No quiero a gente incompetente ni que dude, no. El Señor quería poner el dedo en la llaga. Ok, pero va a costar. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a seguir al Señor a donde quiera que vayan? Y la pregunta que les quiero hacer para reflexión final y tarea es: ¿cómo se lo vas a demostrar? Con actitudes, ¿verdad? Actitudes, muy bien. Con acciones. Las dos cosas. Y actitudes sin acción no es nada. Acción sin actitud es ruido. No es fácil. Pero ¿cuántos se emocionan? De verdad, yo no lo puedo expresar de mejor manera porque no soy muy expresivo. Quisiera hacerlo de mejor forma, hermanos, pero de verdad no se emocionan estar en este lugar. No hablo solamente de estos cuatro pares, hablo de la posición que tenemos delante del Señor. Miembros de la familia de Dios, conciudadanos del reino. Tienes una placa de oro sellado por el Espíritu Santo. Miembro, mi hijo. Eres hijo de Dios. Eres siervo de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Tienes el Espíritu Santo. Tienes la palabra de Dios. ¿Qué nos hace falta para demostrarle nuestro completo amor? Y todo comienza con disposición. No tendremos la aptitud de demostrar o de hacer muchas cosas para Dios hoy si comenzamos a caminar delante de Él, pero vamos a ir aprendiendo. La disposición del corazón a hacer o a seguirlo donde quiera que vaya es lo que hace la diferencia entre un cristiano lleno de su espíritu y un cristiano nominal. Que no seamos más un cristiano de estadística, del que nunca lee la Biblia en toda su vida, del que no ora más que para problemas y peticiones puntuales. Que seamos alguien, como dice el libro de los Hechos, que tiene favor para con el pueblo, que persevera en la oración, en la enseñanza, en el partimiento del pan, en la comunión. Que expresa en su vida cotidiana que la vez que dijo te voy a seguir a donde quiera que vayas es real. ¿Oramos? Sí, cierto, la ofrenda. Oramos por esa situación, hermanos. No quiero simplemente decir, hermanos, no la están amando, al contrario. Estoy diciendo, hermanos, no es nada fácil. No se desanimen. Hagamos un plan. Caminemos hacia allá sin prisa. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, ¿no? Hebreos 12. Correr con paciencia.